En esta temporada de premios, el Dr. Zombie, Jorge David, está con nosotros para revisar a continuación qué pasa con el cine de animación, una de las categorías que siempre llama la atención y de la cual usted ha expresado tener una favorita. Primero, es una categoría que a Chile le importa. Por historia de unos. Y no, porque estamos produciendo mucha animación para el extranjero en este momento. Acá hay grandes estudios que están produciendo nacionalizados, de producción nacional, que están trabajando en el extranjero, partiendo por la gente de Punk Robot, que es la de Historia de un Oso, pero también está Zumbástico Estudio, perdón, ahora. Y hay varios personajes más que por ahí están haciendo trabajos para afuera. Entonces, la industria de la animación en Chile está tomando una cierta relevancia dentro del porcentaje de la industria creativa industrial, que es un tema importante en nuestro país porque aporta el 6% del PIB. El 2% del PIB y aporta el 6% de la fuerza laboral de nuestro país. Sí, el 6% de los chilenos son audiovisualistas, escritores y ese tipo de cosas. Por eso no tenemos pega. Pero bueno, el asunto Es que por eso hay que remar. Sí, eso es remar. Este dato no es una salfatada. Usted puede recurrir a Sí, los documentos de ProChile. De ProChile, ahí están esos datos y usted puede saberlo. Fueron liberados por la dirección de ProChile. Entonces, claro, a nosotros nos importa animación. Y desde ese punto de vista es interesante la sorpresa que plantea Laika cuando empieza a ganar con Mr. Link, que no era una de las favoritas del año. ¿Qué es Mr. Link? Mr. Link es una gran cinta de animación que busca y escarba dentro de los relatos de aventureros de principios del siglo pasado, como Alan Quaterman, que son como los papás de lo que va a ser Indiana Jones. ¿Ya? Esos son relatos de aventureros que nacen con escritores como Rider Haggard y que cuentan la historia. Cryptopulp. Cryptopulp, que en el fondo, exacto. Van camino al pulp, pero pero lo asumían desde la selva o desde... Lo que pasa es que piensen que a principios del siglo pasado el mundo no está completamente recorrido y que la forma de viajar de continente por sobre los continentes no es el avión por completo, no se ha terminado, la aviación está recién partiendo, no se ha cruzado lo Atlántico, entonces la única forma era haciéndola navegando. Entonces lo que había en el centro de África no se sabía, lo que había en el centro de Asia no se sabía, lo que había en el centro de Europa hoy está conquistado, pero de América tampoco. Entonces ahí tiene usted la aparición de Pachapulá y empiezan a ver todo este tipo de novelas y este tipo de cuando el mundo se termina de recorrer por completo en la Segunda Guerra Mundial. Por eso Indiana Jones se instala en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí es cuando se instala el fin de la época del aventurero clásico, que Claro. nace con el personaje de Alan Quaterman de La Reina del Rey Salomón. Recordemos que el mundo no tenía Google Maps. No tenía Google Entonces Maps. no sabíamos qué había. Y por eso es súper interesante que, por ejemplo, Indiana Jones, la 4, es una historia con marcianos, porque ahí empieza la era en la que empezamos a hablar de tecnología del campo visual y ya deja de ser el misticismo, sino que va a empezar a ser la ciencia y la idea del Área 51 y todo. A la gente no le gusta, pero bueno. En ese campo, Laika cuenta la historia de este aventurero que a principios del siglo pasado, en una sociedad inglesa que busca reconocimiento científico, él trata de demostrar que el eslabón perdido existe. Y que existe a través del mito de Pie Grande. Y del Yeti y así. Y empieza y va a buscar al Sasquatch, en el fondo, para demostrar esta valía. Y cuando lo encuentra se da cuenta que es un personaje completamente solitario, que él no conoce a otro como él y lo que está buscando son hermanos, gente que sea como él. Y él decide partir en esta búsqueda de llevarlo a donde cree que está su hermano, que es donde vive el Yeti. Entonces tiene que llevarlo a Alaska. Entonces tiene que cruzar el mundo de continente a continente desde un western para llegar hasta Asia. Suena simple la historia, pero tiene bastantes cualidades particulares. Primero, Laika es un estudio que no trabaja como Pixar 100% render con granjas de render. Es un estudio que ha trabajado siempre con una manera análoga antes de llegar al digital. Son el estudio detrás de Coraline, son el estudio detrás de... Bueno, se formó después del Extraño Mundo de Jack con el equipo del Extraño Mundo de Jack. Entonces, de ahí también está de Cubo y las cuerdas que tiene premios. Estos han ganado el Oscar varias veces. Box Troll. Todas esas películas son de Laika. Paranorman, Laika. Son películas que se hacen en stop motion y después le agregan la parte digital. Lo segundo es que el relato, por mucho que parezca simple, extraído de este relato de aventura, es un relato profundamente feminista en esa época. Plantea un personaje de aventura que el clásico modelo del personaje de aventura tiene que tener un interés amoroso. Porque el tipo que encuentra conquista. Finders Keeper. Claro. Pero el personaje femenino es todo lo contrario acá. El personaje femenino quiere hacer lo que su marido nunca le permitió hacer, que era ser una aventurera. Y en ese sentido se genera un
un equipo entre que está este personaje, el eslabón perdido, este aventurero clásico machista, heroico, del ideal heroico, que es súper interesante también de analizar, porque el ideal heroico que nosotros tenemos es un ideal machista. El héroe que rescata a la mujer desde la torre es un ideal machista. De hecho, esto es súper raro, pero la idea de tener que, si en una discusión, tener que, en vez de salvar a rescatar a la mujer, tener que dejarla estar, es como algo que uno no, en su programación o desconstrucción no pasa todavía. No, la está molestando, voy a ir a defenderla. Es como, ¿sabes qué? También puede tener su... Ella quizá puede defenderse. puede defenderse, no es desvalida. Claro. Entonces, se plantea desde ahí también. Entonces, también pasa a ser una especie de eslabón perdido en una época, en una época en la que el mundo va a evolucionar. Justo durante la Segunda Revolución Industrial. Interesante. Entonces, la historia de Laika, que está preciosamente animada, con una música, una banda de sonido preciosa, y construida en este relato infantil que permite pasar la posta desde el eslabón perdido hasta el aventurero machista, hasta esta chiquilla, hace que sea realmente una joyita de animación. Entonces, en el año en que tenéis Toy Story 4, que no hay quien pueda no reconocer que es una de las mejores animaciones, no por su relato, sino por la técnica de animación digital de Pixar. Solamente la primera escena de Toy Story 4 con Woody tirado en el agua viendo el reflejo, uno sabe que está viendo algo de hiperrealismo impresionante. Y que ni comparado con los monos más cuadrados que uno veía en la primera película. Claro. O sea, incluso la solución que hay sobre los humanos, claro, es la verdadera evolución de las Toy Story es mirar a los humanos. Y que es una película que también toma otro... Es una película que la última Toy Story en el fondo tiene todo un tema con ser útil en la vida, pero lo tiene desde el punto de la donación de órganos incluso. Es que la última Toy Story, esto lo escuchaba en un podcast reciente de Radio Metro de Buenos Aires, lo que planteaba era, la última Toy Story no es necesaria, pero sí es revolucionaria a nivel del pensamiento. Es un hackeo completo a la película. Si la primera Toy Story era una buddy movie de dos hombres que incluso tenían una competencia fálica, a tal punto que cuando atraviesan desde el camión hasta el otro lado lo hacen en un cohete. Y que es súper interesante porque en el fondo es el pasado, Woody, y el presente, Buzz. Y pero son hombres. Y el futuro, perdón. Es el futuro, porque es un héroe fantástico. Y los dos son hombres. Y los dos son hombres y nadie está concentrado en el presente. Y lo más interesante de todo es que, de hecho... Bebop es un personaje accesorio que toma protagonismo en la última. Que cambia en la última. Entonces, Revoluciona. Toy Story 4, que si uno llega hasta la 3, la termina. Pues la 4 es una deconstrucción total del concepto y por eso es brillante. Es un verdadero reboot. Cuando piensan que Hollywood solamente hace partir desde el principio de la historia, no es necesario. Aquí hay una solución interesante e inteligente. Bueno, costó 9 años ese Joker también. Joker también es un reboot que... lo que pasa es que lo que está pasando con la cultura popular es que la mitología... Yo tengo la siguiente sensación. Lo que pasa es que los mitos, que son reinterpretados y tomados conforme van avanzando los años, o sea, el primer Jesucristo no es la última reversión a nivel estética que aparece en los carteles. Cada cultura también lo toma. El tema de los santos o de las vírgenes María. Y hay un buen ejemplo de cómo las culturas hacen ese sincretismo de tomar un concepto, conducirlo hacia un nuevo nivel o contar una nueva historia basada en está pasando en Hollywood. Ya. Que se parecía mucho a lo de los cómics, por ejemplo, cuando aparecían los volúmenes. Que no es la continuidad. Sí, pero es porque el arco argumental. Yo compré el arco argumental tanto. Ya. Ok, entiendo ese punto. Pero tenéis que pensar también, y si usamos esa ideología, que el Joker es Taxi Driver. Es un reboot de Taxi Driver, solamente que lo vestiste de superhéroe. La estética está sacada de Taxi Driver, es Nueva York, es la misma historia. O sea... Are you talking to me? Travis es un hombre que ni siquiera... Es un incel. Cuando sale con el personaje Sybil Shepherd, la lleva a un cine porno. Sí, pero ahí yo tengo una discrepancia. Travis se afirmaba sobre su masculinidad para resistir a las amenazas del mundo. En cambio, el Joker... En la era del feminismo, cuando te obligaron a desconstruirte, no tiene donde afirmarse porque no tiene masculinidad. Es más, está completamente carente de masculinidad. Por eso le instalan el personaje de la mamá como el personaje posesivo que lo ha controlado hasta arriba, porque tiene justamente un ícono femenino arriba sin un ícono de hombre. Y la chica del departamento probablemente no existe. Siempre te lo dejan abierto como es quizá una fantasía de la cabeza del tipo. Entonces, claro, no hay masculinidad en la que afirmarse, pero es el mismo esquema Taxi Driver. Les cuento un detalle. Si ustedes piensan en el esquema Taxi Driver, tienen que pensar incluso hasta en Mirage Man.
Sí, la de Marco Saror. Marco Saror, la película de Mirachman es Taxi Driver. Estoy hablando en serio. La niña es raptada, él es un vigilante, se está volviendo loco, un outcast, le matan al hermano. Es una estructura similar y o sea, montada. ¿tú crees que Taxi Driver es una película que influyó demasiado en es un género en sí mismo? A ver, el Joker iba a ser dirigida y producida por Scorsese. Se retiró, produjo parte, pero el resto lo terminó otra persona, pero era de Scorsese. Si alguien sabe qué tan podrida está la sociedad porque ha estado filmando mafiosos Claro. toda su vida, es Scorsese. ¿Cachai? Y lo deja súper claro. Ahora, En irlandés lo deja súper claro ahora. volviendo a Mr. Link, está esa dicotomía de esta aventura y ¿te parece una película interesante por eso? O sea, me parece interesante porque, de nuevo, así como el Joker habla de un periodo que se está acabando, así como un montón de películas se están hablando de un periodo que están hablando, y así como muy revolucionaria sea Toy Story 4, o muy sorprendente puede ser, se me van las otras nominadas que están en esta categoría, Klaus, por ejemplo, que es una tremenda película de animación que está en Netflix, de verdad es tremenda película de animación, y la recomiendo fehacientemente, por favor, véanla, porque aparte es una empresa independiente, es europea, y el trabajo de búsqueda estética, gráfica, como de 2D de animación, hace que sea también profundamente bonita y que en el fondo permita a uno empezar a soñar en que no tenemos que ceñirnos al esquema Disney también de la industria de animación del 3D. Pero, sin embargo, si lo pensamos bien, a nivel de técnica, a nivel de relato, de construcción y de propuesta para los nuevos tiempos que están viniendo, sobre todo hablando con un mensaje directo a los niños, Mr. Link es una verdadera sorpresa. Gracias.